relación a esto del pastorado. Desde el momento en que Adán perdió su comunión con Dios y Adán perdió esa relación y esa comunión directa con Dios, Dios determinó que era importante levantar líderes, era importante levantar personas que se convirtieran en intermediarios, que se convirtieran en instructores, que se convirtieran en intercesores a favor de la gente, porque Dios sabía que la gente iba a continuar naciendo después de la caída de Adán, iban a continuar naciendo separados de Dios, inconscientes de la realidad espiritual, inclinados al pecado y sobre todo bajo el dominio del diablo, que habría de engañarlos, llevarlos a la muerte, a la destrucción, al sufrimiento. Entonces Dios determina que es necesario levantar líderes. Y cuando Él levanta a su pueblo, al pueblo de Israel, Dios establece a la tribu de Leví para poder liderar, para poder guiar espiritualmente al pueblo. Dios levanta a una familia sacerdotal. Dios levanta personas a quienes les encarga la tarea de enseñar, de instruir. Y de esta manera vemos que esta figura o esta palabra de pastor, que es un guía, se aplica a los reyes, se aplica a los gobernantes, se aplica a los líderes políticos en el Antiguo Testamento, y ya de una manera más directa en el Nuevo Testamento se aplica a aquellas personas que han sido encargadas por el Espíritu Santo, como vimos en un texto, para cuidar de un rebaño. Entonces Dios vio la necesidad, la importancia de levantar pastores, de levantar líderes, de levantar guías, para que la gente pudiera ser instruida, la gente pudiera ser enseñada. Sin embargo, a pesar de que Dios ha levantado pastores, también sabemos que hay malos pastores, y también sabemos que hay buenas ovejas y malas ovejas, y hay quienes no son ovejas. Y entonces la relación entre el pastor y las ovejas se vuelve un tanto complicada. La relación entre las ovejas y el pastor también, por causa del carácter, por causa de los defectos. Pero esta mañana vamos a cubrir prácticamente las 5 responsabilidades que un pastor tiene con respecto a la congregación. Y vamos a escudriñar también las 5 responsabilidades que un miembro tiene para con su pastor. ¿Le interesa? Hay 5 cosas que yo tengo que hacer por aquellos que son las ovejas de las cuales Dios me hace responsable. Pero hay 5 cosas que usted tiene que hacer por mí si usted me considera su pastor. Si no me considera a mí su pastor, entonces son 5 cosas que usted tiene que hacer con quien usted considere su pastor. Si es que usted está visitándonos esta mañana o usted estará oyendo esta enseñanza a través de la internet, son 5 cosas importantes que el pastor debe de hacer por las ovejas y 5 cosas importantes que las ovejas tienen que hacer por su pastor. Pero antes de tocar esos 5 aspectos, quiero mencionar 3 escenarios, 3 situaciones totalmente diferentes. Número 1, la gente sufre por falta de pastores. Allá afuera hay un montón de gente atada a enfermedades, esclavos de los vicios, gente que ha sido herida, gente que está lastimada, gente que ha sido abusada, gente que no mira esperanza en su futuro, gente que ni siquiera sabe por qué vive. Porque la gente sufre porque no tienen pastores. En Ezequiel capítulo 34, verso 5, el Señor habló sobre esto y dijo: andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Mire, la gente anda sin rumbo. La gente no sabe hacia dónde va y no saben que van hacia la condenación eterna. ¿Por qué? Porque no tienen pastor. Hay un montón de gente allá afuera, familiares suyos, conocidos suyos, compañeros de trabajo, que porque no tienen pastor, andan errantes y son presa de las fieras, son presa del enemigo, son presa del diablo. El diablo los ha dispersado y no tienen esperanza para su vida. En Marcos 6:34, confirmando el mismo pensamiento, se nos dice que el Señor Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos
porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. En el Antiguo Testamento Dios estableció pastores, pero mucha gente vivía sin pastores. En el Nuevo Testamento los pastores se habían desviado, se habían hecho malos, en el sentido de no cumplir con el propósito para el cual Dios los había llamado. Se habían llenado de orgullo, eran personas dominantes, eran personas, como Jesús le dijo a los fariseos, ponen cargas sobre los demás, pero ustedes no las tocan ni con un dedo. Se enseñoreaban de la gente. Ahora, vemos aquí entonces en el primer escenario, la gente sufre cuando no tiene pastor. Así que establecemos esta verdad: la gente necesita quien lo guíe y quien los protege. El segundo escenario es este: la gente sufre porque pastores malos los engañan. Actualmente hay un montón de personas que sufren porque los pastores no los están guiando en la verdad de la palabra. Los pastores se están aprovechando de su posición. Los pastores no están interesados en su bienestar, sino que están aprovechados en su propio bienestar. Y existen muchos malos pastores actualmente que no están diciéndole la verdad a la gente, no están predicando el verdadero evangelio, están engañando a las personas. Y eso está establecido en Jeremías capítulo 50, verso 6. Primer escenario: la gente sufre porque no tiene pastor. Segundo escenario: la gente sufre porque los pastores malos los engañan. Jeremías 50:6 dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. El segundo escenario entonces es que hay gente que, ya sea porque han ignorado y han hecho a un lado el llamado santo que se les delegó de pastorear, de dirigir a una congregación, y se inclinaron por el dinero, por la codicia, o son gente que no han sido llamadas por Dios, sino que ellos se hacen a sí mismos pastores. De cualquiera de las dos maneras, son personas que ocupan el evangelio nada más como una fuente de ganancia. Lo que les interesa es mantener a la gente contenta, lo que les interesa es mantener una congregación donde el dinero siga llegando, continúe llegando, para poder mantener su propio estilo de vida. No están predicando la verdad, no están predicando sobre el arrepentimiento, no están predicando sobre la cruz, no están predicando sobre la santidad, porque esas cosas espantan a la gente, y la gente deja de ir a una iglesia religiosa donde se predican esas cosas, porque a la gente no le gusta esta clase de mensaje. Entonces ellos mejor prefieren mantener a la gente contenta, y no importa que al final la gente sea destruida. En Isaías 56 el Señor habla a través del profeta, y él menciona de una manera dura. Dios conoce la condición de la iglesia, y recuerde, Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Así que Él va a edificar su iglesia. Pero esto no quita la realidad de que hayan malos pastores. Isaías 56:11, Dios inspira al profeta para hablar en contra de los pastores de esta manera: y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Así que establecemos en el segundo escenario que la gente sufre porque pastores malos les engañan, que hay gente que se está aprovechando de otros siendo su líder, porque lo que les interesa es su conveniencia económica. Y esa es una realidad que está tomando cada vez más fuerza en los Estados Unidos. Es un decir de muchas personas: aquí el evangelio es puro negocio. Yo creo que en nuestro país también podríamos señalar que hay ministros más interesados en su vientre, como dice el apóstol Pablo con respecto a ciertas personas, que su Dios es el vientre. Hay ministros que están más interesados en su comodidad, en sus riquezas, en su prosperidad, que en cumplir la tarea de levantar, de guiar, de edificar y de poder guardar la vida de las personas sobre las cuales Dios los ha puesto como líderes. Así que vemos la necesidad de que hayan pastores establecidos por Dios,
y que sean instruidos y enseñados de acuerdo a la palabra de Dios. Y en este sentido yo creo que es una responsabilidad de las ovejas el saber a quién siguen. Yo creo que es una responsabilidad de la oveja el evaluar el liderazgo a quien están siguiendo, para poder comprometerse, para poder seguirlo, para poder cooperar con esa visión. Yo no creo que una persona debería permanecer en una iglesia si no está de acuerdo con la visión que hay en esa iglesia, si no está de acuerdo con la doctrina que se predica en la iglesia, con las prácticas o con la vivencia o con el carácter o con la vida o con el modelo que el pastor mismo de una manera personal está presentando. Sin embargo, hay lugares donde la gente dice, no, si así es el pastor, pero nosotros lo amamos. Y entonces están siguiendo a alguien, aunque saben que está viviendo carnalmente, aunque saben que está viviendo en pecado, porque lo aman. Y ese es un asunto que según la palabra debería de ser corregido. Ya vamos a entender por qué, y tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como pastores. Ahora, el tercer escenario es: la gente sufre porque no obedece a sus pastores. ¿Cuál es el primer escenario? La gente sufre ¿por qué? Porque no tiene pastor. ¿Cuál es el segundo? La gente sufre ¿por qué? Porque los pastores malos los engañan. Y el tercer escenario: la gente sufre porque no obedece a los pastores. Salmo 107, verso 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Salmo 107, verso 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. El tercer escenario es que la gente sufre porque no obedece. La palabra está siendo dada en muchas congregaciones. El evangelio está siendo predicado. Las instrucciones son claras. El estilo de vida, la manera en que como creyentes deberíamos de conducirnos está siendo proclamada. Pero la mayor parte del pueblo de Dios se caracteriza por desobedecer las instrucciones. Imagínense nosotros aquí localmente. La desobediencia de ocupar los espacios de adelante, la desobediencia de estar a tiempo y no estar en el cafetín, la desobediencia de no participar en la alabanza y la adoración, la desobediencia de no salirse del culto. Son cosas que son años que vengo repitiéndolas y son años que continúan sucediendo. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos desobedientes. Aunque tengamos la instrucción, aunque tengamos la dirección, no la hacemos. Entonces establecemos esta tercera verdad: la gente es desobediente por naturaleza, y aunque seamos cristianos, seguimos siendo desobedientes. Así vamos a ocupar el lenguaje de señas, ¿verdad? Aunque seamos cristianos, seguimos siendo desobedientes. Esto a mí me lleva a esta conclusión: nacemos como rebeldes sin causa. Diga, rebelde sin causa nací yo, diga. Todos nacimos rebeldes. Dígame aquí alguien que nació obediente. ¿Quién se atreve y se pone de pie y dice: pastor, usted está equivocado, yo nací obediente? ¿Quién, hermano, nació entrenado para la obediencia? Nadie. Nuestra naturaleza es la desobediencia, y aún siendo cristianos seguimos siendo desobedientes. Entonces tenemos tres escenarios: la gente sufre porque no tiene pastor, la gente sufre porque malos pastores los engañan, y la gente sufre porque no obedecen a su pastor. El día de ayer, enseñando en el segundo nivel sobre el plan de Dios de restauración del hombre, y cómo Jesús es enviado a la tierra para poder morir, para poder resucitar, vencer al diablo y luego proveer la salvación para nosotros, y explicándole a la gente cómo es de grande ese plan de Dios para nosotros, que quiere levantarnos y sentarnos juntamente con Cristo en lugares celestiales, y que a pesar de esa posición de autoridad, de victoria, de bendición que tenemos por la fe en Cristo, como iglesia vemos a la iglesia en general que no todos caminan en victoria, en autoridad, en libertad y con gozo.
Y entonces un hermano me preguntaba, pastor, me dice, ¿y por qué, si ese es el plan de Dios, la iglesia vive derrotada? La iglesia vive en problema, intimidad. Imagínense, me dice, que en mi iglesia las que andaban rubias aparecieron con pelo negro de repente, me dice. Y cuando le preguntan a la gente, ¿y qué le pasó, hermana? ¿A qué quiere que me maten? Dice que. Entonces, imagínense, me dice, la gente vive en el temor de las amenazas de los pandilleros. La iglesia tiene miedo. Y usted está hablando de victoria, de libertad, de autoridad. ¿Por qué la iglesia vive así, me dice? Yo le dije, hermano, la iglesia vive así porque no somos una iglesia consagrada. No somos una iglesia que ora, que está llena de la palabra. No somos una iglesia que camina en el temor de Dios, en la dependencia de Dios, en la guianza del Espíritu. En otras palabras, estamos así porque somos unos carnales, le dije. Y le puse ahí, por la carnalidad de la iglesia. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, carnalmente digo un amén fuerte. Ahora dígalo espiritualmente. Amén. La carnalidad de la iglesia es la que causa que no vivamos en victoria, hermano. Es que mire, Dios ya determinó que Jesús fue enviado para que tengamos vida abundante. Si nosotros no tenemos vida abundante, no es que sea responsabilidad de Dios, está de nuestro lado la responsabilidad. Dios ya ha dicho que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Si usted no es verdaderamente libre, no es responsabilidad de Jesús, es su responsabilidad a quien usted se ata. Porque la Biblia dice que uno es esclavo de aquello o de aquel a quien se somete. Amén. La Biblia nos habla acerca de victoria. La Biblia nos habla acerca de autoridad. Estas señales van a seguir a los que creen. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Y las señales me van a seguir. Pero ¿por qué las señales no siguen a los creyentes? Porque no creen. La iglesia, aunque ha crecido en términos generales, mundiales, no es una iglesia con el poder que tenía la iglesia del primer siglo. Aunque hay milagros sucediendo, aunque hay maravillas sucediendo, con el crecimiento de la iglesia numéricamente, no se han incrementado numéricamente el porcentaje de milagros o de gente viviendo sobrenaturalmente. Hay un montón de millones de personas que se han conformado con el mensaje de salvación y están viviendo en temor, están viviendo en derrota, están viviendo atados, están viviendo oprimidos. Pero Dios una y otra vez nos muestra a través de la palabra que Él es el libertador, que Él tiene el poder de restaurar a su pueblo y que si nosotros nos volvemos a Él, Él puede levantarnos. Una y otra vez Dios nos muestra a través de la palabra que Él quiere bendecirnos con abundancia. Él nos muestra que si Él está a favor nuestro, ¿quién podrá contra nosotros? Dios nos revela una vida de victoria. Entonces, ¿por qué tenemos derrota? Por desobedientes. Las iglesias están conformadas por personas en diferentes niveles y en cada nivel uno obtiene sus victorias, en cada nivel uno tiene sus logros, pero esos logros están relacionados con nuestro conocimiento de la palabra, con nuestra fe en la palabra y con nuestra obediencia a la palabra. Y como cada uno de nosotros nos manejamos en diferente nivel, su nivel de conocimiento es diferente del mío, su nivel de creencia es diferente del mío, su nivel de obediencia es diferente. Por lo tanto, su nivel de bendiciones es diferente que el mío. Amén. Su nivel de respaldo de Dios es diferente del mío y entre todos. Porque estas cosas dependen de la palabra y de la obediencia a la palabra. Es lo que Santiago dijo. Bienaventurado el hacedor de la palabra, no el oidor. Aquí no es un asunto, hermano, de que al igual que en la jubilación, después de que usted haya trabajado tantos años, no sé ni cuánto, porque yo estoy fuera de ese asunto, ni pienso en jubilarme, sino en predicar hasta el último día de mi vida. Mientras en el mundo, después de completar ciertos años de trabajo, usted se puede jubilar y no importa si no haya trabajado todos esos años, sino que solamente estaba ahí en su escritorio haciendo nada. En el evangelio no es un asunto de que los años pasen y usted va a tener las bendiciones de Dios. Es un asunto de obedecer la palabra de Dios. Así que en el tercer escenario, la gente es desobediente por naturaleza. Nacemos como rebeldes sin causa. Pero el deseo de Dios, ¿cuál es?
El deseo de Dios es guiar a la gente hacia la victoria. Jeremías capítulo 3 verso 15 dice así: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Cuántos quieren que Dios les dé un pastor conforme a su corazón? Ah, no lo tienen todavía, ¿no? Lo andan buscando. Dios dice: yo les voy a dar un pastor, les voy a dar pastores conforme a mi corazón, que los apacienten, oiga, con ciencia y con inteligencia. O sea, no un pastor que va a predicar inventando, no un pastor que va a improvisar, no un pastor que tiene su propia forma de ver la vida, no, con ciencia y con inteligencia y de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. En Malaquías, Jeremías 23:4. Luego vamos a Malaquías. Jeremías 23:4. ¿Cuál es el deseo de Dios? Y pondré sobre ellos pastores que las apacienten, o sobre ellas, pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Dios mira a su pueblo, lo mira como ovejas que están dispersadas, y entonces Dios toma la iniciativa y hace una promesa. Dios dice: yo voy a poner pastores que las apacienten. Mire, Dios está interesado en que la gente sea apacentada. Dios está interesado en que la gente sea guardada, sea edificada, sea enseñada y que puedan recibir las bendiciones que Dios tiene para ellos. Así que Dios toma la iniciativa de levantar pastores, y Él dice que lo va a hacer, y lo va a hacer con el propósito de que el pueblo o las ovejas sean apacentadas. Ya vamos a entender qué significa eso profundamente. Las ovejas ya no vivan en temor, las ovejas no se amedrenten ni sean menoscabadas. O sea, Dios tiene propósitos específicos por los cuales se levanta a los pastores. Y en Malaquías capítulo 2 verso 7, hablando de los sacerdotes como pastores en el Antiguo Testamento, el Señor dice que los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. O sea, Dios establece la responsabilidad del sacerdote de poder mantener la sabiduría, retener la sabiduría, la instrucción, para poder transmitirla al pueblo. La responsabilidad del sacerdote era oír de Dios, interpretar la ley, ser guiado por el Espíritu para poder enseñarle al pueblo la sabiduría. Y dice que el pueblo tendría que buscar de la boca de ellos la ley, porque el sacerdote era constituido como un mensajero de parte de Dios. Ahora, este es el corazón de Dios, este es el deseo de Dios: poner pastores sobre las personas. Quizás haya aquí esta mañana personas que no tienen pastor. Quizás hayan miembros del CCF que no tienen pastor. Este mensaje es para que usted recapacite y piense: la voluntad de Dios es que usted tenga pastor. La voluntad de Dios es que usted sea pastoreado. Y en este punto establezcamos esta verdad: así como el hombre como esposo es una sombra y solamente es como una figura de Cristo en cuanto a la posición de cabeza de la iglesia y quien la cuida y la sustenta, así como el padre de familia es como una sombra y una figura que disciplina a los hijos, los corrige, les enseña, les provee, y esta es una sombra del verdadero padre espiritual. También cada pastor es una sombra, es una figura del verdadero pastor. Jesús es el buen pastor. Pero si usted no aprende a obedecer a su padre y a honrar a su padre a quien mira, no podrá honrar a su padre a quien no mira. Y si usted no aprende a relacionarse con su pastor a quien mira, difícilmente va a ser pastoreado por el pastor a quien no mira, y no lo va a honrar. Y si usted no aprende a respetar a su esposo como cabeza, va a tener dificultad también en el sometimiento de Dios como cabeza, porque todo esto lo que hace es que prueba nuestra obediencia, forja nuestro carácter, forma actitudes espirituales dentro de cada uno de nosotros. Entonces estas figuras de autoridad al final solamente son una sombra de lo que Dios en realidad es. Y entonces aparece Jesús y Él es el buen pastor.
Ahora entonces, 3 escenarios. La gente sufre, ¿por qué? Fuerte, hermanos, fuerte, ovejas. La gente sufre, ¿por qué? No tiene pastor. La gente sufre, ¿por qué? Malos pastores. La gente sufre, ¿por qué? No obedece a los pastores. Ahora, la voluntad de Dios es que hayan pastores. La voluntad de Dios es que el pueblo sea apacentado. Vamos a cubrir las 5 responsabilidades del pastor en 2 textos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Pensaba, bueno, podemos hacer una enseñanza usando las 2 manos. Hay 5 aspectos que el pastor tiene que hacer por una oveja, y hay 5 aspectos que la oveja debe de hacer por su pastor. Si no es su pastor, entonces no tiene por qué hacerlo. De igual manera que el pastor no tiene que hacer esto por los que no son sus ovejas. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí encuentro 3 responsabilidades mías en este pasaje. Número 1, tengo que apacentarlo. Ya me voy a detener en qué significa apacentar. Tengo que cuidarlo y tengo que ser ejemplo. Son 3 grandes responsabilidades, hermano, y es la responsabilidad de cada pastor. Mire, la responsabilidad del pastor no es solamente predicar, va mucho más allá, va más profundo. Es como la responsabilidad del padre no es ir a trabajar para que en la familia no falte la comida y los recibos pagados y la casa y calzado y vestimenta. No, es solamente una parte. De igual manera, la responsabilidad del pastor es mucho más profunda que solamente predicar. Ahora, hay pastores que solamente se limitan a predicar, pero el predicar no cubre estos 3 aspectos. Número 1, apacentar. Número 2, cuidar. Número 3, ser ejemplo. Eso es una gran responsabilidad. De manera que Dios levanta pastores para poder hacerlos responsables de que cuiden a un grupo de personas. Y esa responsabilidad abarca el bienestar espiritual, abarca el bienestar físico, el bienestar emocional de las personas. Y por eso es que Dios nos da la autoridad y nos da la responsabilidad de ministrar sanidad a las personas. Nos da la autoridad para poder instruir, para poder corregir a las personas, que son las otras 2 responsabilidades. Porque esto es algo que realmente es mucho más que ser miembro de una iglesia, oír el mensaje e irse. La relación pastor-oveja, oveja-pastor es más profunda y tiene que ver con el corazón. Y nuestro corazón es formado, nuestro corazón es perfeccionado en esa relación. Tanto su servidor para con usted en cuanto a los tropiezos, a las dificultades, a las conductas o a las situaciones que se levanten, como de parte suya para conmigo en cuanto a la manera de instruirlo, de corregirlo o la enseñanza. Nuestros corazones van siendo formados. Dios va usando aún nuestras imperfecciones y nuestros defectos para que nosotros desarrollemos cualidades. Dios usa los errores de otros para que nosotros seamos perfeccionados. ¿Alguien ya habrá entendido eso en la vida? Mire, Dios lo ha dejado a usted rodeado de gente imperfecta para que lo perfeccionen a usted. Y usted quiere ser el único imperfecto rodeado de gente perfecta. ¿No se ha dado cuenta de eso? Usted quiere que todos lo traten bien, que todos se porten bien, y usted es un bandido. No es así la cosa. Dios lo ha rodeado a usted de gente imperfecta, y esas imperfecciones y la injusticia que ellos cometen son para perfeccionarlo a usted. Yo lo veo bien claro en la vida de David. Dios usó a Saúl para ser un hombre conforme al corazón de Dios a David. Y David permitió ser moldeado, buscó al Señor, dependió de Dios y su carácter fue moldeado. Pues bien, 3 responsabilidades. Dígalo conmigo, levante el pulgar. Apacentar. Dígalo fuerte. Si es mi oveja, dígalo fuerte. Si no es mi oveja, quédese aquí y reciba toda la enseñanza. Número 1, apacentar. Número 2, cuidar de ella. Número 3, ser ejemplo. Son las 3 primeras responsabilidades que yo tengo para con usted.
Ahora, apacentar significa alimentar, gobernar, dirigir, asociar, amistar, acompañar, y también incluye ser amigo. O sea que apacentar significa que el pastor mueve a las ovejas y causa que ellas entren en relación, se comuniquen una con otra. Porque las ovejas tienden por su color, ¿verdad? Las blanquito con negro hacen una ruedita aquí. Las que son negritas allá en aquella esquina. Las que están gordas allá. En todas las iglesias las ovejas hacen sus rueditas. Y al pastor le corresponde apacentarlas, en amistarlas, no enemistarlas, no, en amistarlas, que se relacionen, forzarlas a la convivencia. Al pastor le corresponde hacer que las ovejas se relacionen, se lleven bien, dirigirlas. Ahora, esa palabra apacentar en realidad como que cubre una gran cantidad de acciones que dan la idea de que el pastor es responsable del cuidado de todas las áreas de las ovejas. Pero qué bueno que en la palabra encontramos la separación acerca de apacentar, cuidar y ser ejemplo. Yo no tengo solamente la responsabilidad de apacentar la congregación, a aquellos sobre los cuales el Espíritu Santo me ha puesto como pastor y que me reconocen como pastor. Tengo también la responsabilidad de cuidarlos espiritualmente, cuidarlos emocionalmente, cuidarlos físicamente, cuidarlos materialmente. ¿Cómo? A través de la administración de la palabra, para que puedan ser prosperados materialmente, para que puedan vivir en salud, para que puedan tener paz en sus corazones, puedan tener el gozo de Dios, para que puedan crecer espiritualmente. Pero también tengo la responsabilidad de ser ejemplo. Tengo la responsabilidad de mantener una conducta. Tengo la responsabilidad de mostrarle cómo vivir por fe. Tengo la responsabilidad de mostrarle cómo vivir en obediencia al Evangelio. Hay pastores que a mí me han comentado que en su vida fuera de Cristo tropezaron en la vida de otros pastores que les dieron un mal testimonio. Incluso supe de uno que me decía, mire, me dice, yo no quería saber nada del Evangelio porque yo llevé a un pastor a la casa de una señora que era viuda, porque el pastor me dijo que iba a ir a orar por ella, y se encuadra exactamente en algo que la palabra dice, que iba a ir a orar por ella. Entonces fue a orar por ella, pero después le dijo, hermana, le dijo, recuérdese, le dijo que en la iglesia estamos necesitando la finanza, le dijo, para el proyecto aquel que tenemos. Ah, sí, hermano, dice que le dijo la miembro, ¿verdad? El pastor. Pero fíjese que no, este mes no voy a poder, y le dio algunas excusas. Y el pastor la presionó y le hizo ver de que ella tenía que obedecer, que tenía que quedar, si quería la bendición, porque si no la maldición venía sobre ella. La presionó y le sacó dinero. Este hermano, que no era creyente en ese momento, le dice al pastor, mire, le dice, eso que hizo yo creo que no estuvo bueno, le dice, porque yo, le dice, que no soy cristiano, si me trataran así, le dice, yo no volvería a la iglesia, y dice que el pastor le dijo, es que la gente como esta vieja así quiere, porque si no, no se le saca el pisto. Y entonces dice que él quedó, pero así como que curado, para no ni acercarse a los pastores ni acercarse a la iglesia. Ahora, hay otros que lo que han hablado o lo que señalan es que los pastores les hacen comentarios con respecto a las mujeres o a las hermanas. Y entonces se da un tropiezo, se da un mal testimonio que la gente no espera recibir de un pastor. O aún en otro nivel, porque esto también es trasladado a los ancianos, a los líderes de la iglesia, a los servidores de la iglesia. Y como me decía un hermano, es que fui a una iglesia, pero en esa iglesia los diáconos me estaban queriendo presentar a una hermanita. Y yo dije, y si así son los diáconos aquí, ¿cómo estará la cosa en esta iglesia? Si le gusta, hermano, se la presentamos, dice que le dijeron. Entonces la gente tropieza cuando hay malos líderes. Y los líderes, cualquiera que sea nuestro nivel, voy a extenderme más allá de los pastores, a los líderes de ministerio. Voy a extenderme a los que son servidores en una iglesia. Voy a extenderme a los que son creyentes para con el mundo. Tenemos responsabilidad de ser ejemplo.
pero voy a quedarme solo conmigo para que usted esté descargado esta mañana. Tengo la responsabilidad de ser ejemplo. Por eso es que cuando yo salgo a comer con algunos, y hay muchos con los que yo he salido a comer, yo cuido mis palabras, cuido mi conducta, porque yo no quiero ser una piedra de tropiezo para usted. Y usted no puede venir y decirme, no, si con el pastor estuvimos platicando de esto y del otro. No puede. Por eso yo cuido mi integridad en el área de las finanzas. Usted no puede decir, el pastor me debe a mí. O si alguien lo puede decir, póngase de pie. Porque yo tengo que cuidar mi vida. Y yo puedo decirlo con libertad, no le debo a nadie, porque he cuidado mi carácter en cuanto a eso. Amén. Ahora, esto es algo que abarca todas las áreas, y por eso vemos o tenemos que entender que es una gran responsabilidad, porque no se trata únicamente de ser ejemplo en esto y no ser ejemplo en aquello. Tenemos que ir desarrollándonos, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir avanzando, cuidando nuestra vida, porque nos volvemos en un modelo. El pastor para la congregación, pero baja hacia los líderes, de los líderes hacia los servidores, de los servidores hacia la congregación, pero la congregación tiene que ser un modelo para el mundo. La Biblia dice que somos la sal del mundo, la Biblia dice que somos la luz del mundo, y tenemos que tomar eso con responsabilidad. Somos ejemplo. Entonces, de acuerdo al carácter del pastor, muchas veces la iglesia toma una identidad. Si el pastor se divorcia 3 veces, entonces ¿por qué no se van a divorciar 4 o 5 los miembros? Si el pastor hace trampas, ¿por qué no van a hacer trampas los miembros? Si el pastor habla vulgarmente, ¿por qué no van a hablar así los miembros? Pero usted no me puede señalar a mí de eso, porque he cuidado mi conducta en cuanto a todas esas cosas. Ahora, esto establece la responsabilidad sobre mi vida. Número 1, tengo que apacentarlo. Número 2, tengo que cuidarlo. Y número 3, tengo que ser ejemplo. Ahora, la palabra apacentar es sinónimo de cuidar y proteger. Vemos en este texto que acabamos de cubrir que la prohibición para los pastores cubre 3 áreas. No tiene que hacerse por fuerza. Así como que yo dijera, yo no aguanto a esta gente desobediente. Todos los domingos, vénganse para adelante. Todos los domingos, levanten la voz, canten con júbilo a la roca de vuestra salvación. Todos los domingos, cierren el cafetín. Ya no quiero. Dice de que el pastor no tiene que hacer esa tarea por fuerza, así como que ni modo, ¿verdad? Así como hoy ya, si me voy al mundo, ¿y de qué voy a trabajar? Si ya lo que sabía, que medio lo sabía, ya ni lo sé. Si ni profesión tengo porque me quedé ni a medias, ni al principio, así como que en sus marcas, listo. Y Julio Alberto Cornejo se salió de la carrera. Entonces, ¿qué voy a ir a hacer? Pero no tengo que realizar la tarea del pastorado por fuerza, porque no hay de otra, porque tengo que seguir aguantando a esta gente. No. Dice la palabra ahí que no tiene que ser por fuerza, sino que tiene que ser, ¿cómo dice? Con ánimo pronto, o sea, con disposición, con alegría. Y luego también la siguiente prohibición es no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, no tengo que hacerlo como que yo soy su jefe y aquí las cosas se hacen como yo digo, y si no le gusta, pues mire, tenemos 2 puertas grandes. No, hay pastores que hacen eso con la gente y predican así abiertamente: al que no le guste, las puertas están abiertas. Eso es enseñorearse. La palabra dice que no tengo que enseñorearme. Ahora, cuando tengo que ser firme, voy a tener que ser firme, pero eso no me convierte en su jefe. Actuar como su dueño, actuar como actúan algunos maridos: y te callas la boca ya, porque aquí yo mando. No, no puedo enseñorearme, porque yo no he comprado la iglesia. Soy un empleado a quien el dueño del rebaño le ha dado la tarea de cuidarle las ovejas, y tengo que darle cuentas a él de cómo trato a las ovejas. Entonces es importante que cada pastor entienda de que no se puede hacer enseñoreándose con dominio. Yo no puedo llamarle a usted y decirle: mire, hermano, quiero que llegue a la casa porque necesito que me lleve al aeropuerto a tal hora. Yo no me puedo enseñorear de usted. La Biblia me lo prohíbe. Yo no tengo que usar la autoridad para mi propio beneficio. Ningún pastor debería. Ningún pastor debería de aprovecharse de los miembros de las iglesias para que le sirvan a él, para que le sirvan a su familia. No se puede hacer, está prohibido por la palabra.
Y me salté que después de no por fuerza, dice, no por ganancia deshonesta. O sea, el pastorear no debe de hacerse para poder obtener dinero de una manera ilícita, de una manera carnal, de una manera incorrecta. Para poder, por ejemplo, con lisonjas que son halagos falsos hacia las personas, mantener una actitud ahí, una relación que permita estar continuamente sacándole dinero a la gente, lo cual se traduce en el lenguaje del rebaño, quitarle la lana a las ovejas. No quiero que Dios me halle responsable de quitarle la lana a las ovejas, porque Dios va a juzgarme por cada una de esas cosas. No quiero que Dios me halle responsable de quitarle la lana a las que tienen poquita, ni a las que tienen bastante. Yo un día le dije al Señor, Señor, yo no quiero el dinero de los hermanos, y después me encontré a mí mismo algo así como Abraham. Señor, yo no quiero el dinero de los hermanos para que ellos después digan que ellos me mantienen. Quiero que tú me sostengas. Y yo he visto la mano de Dios, hermano, sosteniéndome de lugares de donde yo no he esperado, porque así es el Señor, porque Él es mi pastor. Entonces todo pastor tiene que aprender que aunque hay una relación con la oveja y hay una responsabilidad relacionada con esto, ya lo vamos a ver, el pastor no se puede enseñorear. El pastor no tiene que hacer el trabajo por fuerza, ni tiene que hacerlo para enriquecerse, porque Dios va a juzgar por cada una de esas cosas. Ahora, la palabra apacentar está un poco más clara en Ezequiel 34, verso 2. El Señor dice por medio del profeta Ezequiel: no apacientan los pastores a las ovejas, a los rebaños. Déjeme colocarme aquí correctamente. Y Él le reclama: coméis la grosura, o vestid de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Díganme aquí a qué oveja gorda he matado. No podría, ¿verdad? Porque ya tendría que estar muerta, ¿verdad? Dice aquí que los pastores estaban aprovechándose de su posición, estaban comiéndose la grosura, estaban tomando la lana, estaban matando a las ovejas, pero no las estaban apacentando. Verso 4 entra en detalle de lo que significa el apacentar. No fortaleciste las débiles, no curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que se han enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Entonces, la responsabilidad de todo pastor de pastorear a los que son sus ovejas incluye estas áreas: fortalecer las débiles, curar a las enfermas, vendar a las que tienen la pata quebrada, volver al redil a las descarriadas y buscar a las perdidas. Y eso no se logra únicamente predicando. Se necesita una relación personal, se necesita un acercamiento, se necesita un reconocimiento de la autoridad del pastor para que la oveja también permita el acercamiento. Por ejemplo, hay gente que dice: no, si este problema yo lo tengo ya rato, pero yo no le quiero dar más carga al pastor, y ahí se están ahogando. Pero la responsabilidad pastoral es guiar, es orientar, es ministrar, es sanar, es cuidar, es dirigir, es alimentar. Esa es la responsabilidad. Ahora, hay muchos que, a pesar de los años que tenemos de estar aquí, prefieren mantener una distancia. Yo respeto eso. Hay gente que yo sé que tiene problemas, yo no me meto si no me llaman. Yo he aprendido a respetar su distancia. Si usted quiere guardar la distancia conmigo, yo voy a respetarle su distancia. Ahora, si usted quiere que yo le ayude, estoy dispuesto para ayudarle. Si usted quiere que yo me acerque, me voy a acercar. Si usted quiere mantenerme de lejos, y como hablamos con mi esposa, hay personas que ni nos saludan, nos vamos a mantener de lejos, porque es una cuestión del corazón. Aquí el asunto es: su corazón es el que está siendo perfeccionado. Es el mío en cuanto a cómo reacciono con usted, es el suyo en cuanto a cómo usted me trata o cómo nos trata. Porque al final todos nacemos con una naturaleza de pecado, pero Dios nos está perfeccionando con su palabra y con su espíritu. Ahora, para que el pastor pueda fortalecer a las débiles, tiene que saber quiénes están débiles. Para que el pastor pueda curar a las enfermas, tiene que saber de qué están enfermas.
Para que pueda curar a las perniquebradas, tiene que saber qué es lo que le está impidiendo caminar, por qué está cojeando en su vida espiritual. Para que el pastor pueda volver al redil a la descarriada, tiene que reconocer que es su oveja, que siempre ha sido su oveja, y va a usar su autoridad y su amor para poder traerla de nuevo, hacerla volver al redil. Para poder buscar la oveja perdida, el pastor tiene que reconocer que es su oveja. Hay gente que viene aquí a la iglesia, pero yo no lo reconozco como oveja porque vienen y no vienen. Entonces yo no puedo tomar una responsabilidad sobre alguien que no ha tomado una posición de fidelidad, de compromiso. Y en ese sentido, si el corazón de Dios y la voluntad de Dios es que hayan pastores para guiar, para apacentar, para cuidar, para instruir y corregir los otros dos elementos que tengo que darle, entonces la oveja tiene que reconocer al pastor y el pastor tiene que reconocer a la oveja. De una manera similar como los hijos reconocen quién es su papá y los padres reconocen quiénes son sus hijos y toman responsabilidad sobre ellos. Ahora entonces tenemos, primera responsabilidad es apacentar, segunda responsabilidad es cuidar y tercera responsabilidad es ser ejemplo. Vamos con las otras dos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Las otras dos responsabilidades, ya tenemos apacentar, cuidar y ser ejemplo. Las otras dos responsabilidades son instruir, número 4, y corregir. Usted tiene que aprender a recibir la instrucción de su pastor y a recibir la corrección de su pastor. En otras palabras, la disciplina. Ahora, si no es su pastor, al igual que un hijo no va a recibir la disciplina o el castigo de quien no es su padre, no tiene por qué recibir. Yo no puedo corregir a quienes no son mis ovejas. Yo no puedo disciplinar a quienes no son miembros de la congregación o miembros del rebaño del cual Dios me ha hecho responsable. Así que tenemos 5 cosas: apacentar, cuidar, ser ejemplo, instruir y corregir. ¿Puede decirla conmigo? Apacentar, cuidar, ser ejemplo, instruir y corregir. 5 responsabilidades que yo tengo que llevar a cabo. Ahora, en Eclesiastés capítulo 12, verso 13, dice algo sumamente interesante. Las palabras de los sabios son como aguijones. Mire, si alguna vez usted se ha sentido incómodo por una espinita que se le quedó metida, y cómo molesta cuando se encona, cuando se infesta. Mire lo que dice aquí: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Eclesiastés 12:11. Mire qué figura la que se está utilizando. Como aguijones son las palabras de los sabios. ¿Y qué es lo que hace un aguijón? Incomoda. Un aguijón puya y nos hace reaccionar. Un aguijón nos puede hacer cambiar de posición. Y dice que como clavos hincados son las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Por eso es que usted a veces sale de aquí como que lo he clavado, ¿verdad? Porque a veces la palabra, contrario a lo que dice en el Nuevo Testamento, que es como una espada que corta y corta la carnalidad, aquí se nos dice que la palabra es como clavos. Y usted se va de aquí con un sentido de condenación por el Espíritu Santo que lo quiere guiar a la tristeza. Usted sale de aquí regañado, sale de aquí reprendido, sale de aquí
cómodo, porque yo no lo comprendo, porque yo no soy, que dijéramos, condescendiente, y yo lo reto a usted y lo trato a usted como que si usted estuviera metido en el ministerio a tiempo completo. Yo no comprendo que usted trabaja, tiene más hijos que yo, tiene más problemas que yo, y vengo y le exijo y le hablo acerca de las cosas que tiene que cambiar, y no soy comprensivo con sus sufrimientos. Y siente que lo he clavado. Ahora, estos dos textos que le acabo de dar están conectados, porque de donde venimos, de 2 Timoteo 4, verso 2, Pablo le dice a Timoteo, mira, le dice, tu responsabilidad es que prediques la palabra y que instes a tiempo o fuera de tiempo. O sea que en todo momento tenés que estar predicando la palabra y motivando al pueblo, llamando al pueblo. Pero también tenés que redarguir. Ahora, redarguir es como dar argumentos para convencer a alguien, pero también tenés que reprender. Y reprender es llamarle la atención a las personas por lo malo que están haciendo. Reprender es regañarlo. Y eso es lo que yo más detesto, hermano, en el ministerio. Porque viene un esposo y me dice, mire, hermano, fíjate que mi esposa esto y esto y esto. Yo digo, ir a regañar a esta hermana si ya está bien grandota. O viene la hermana, fíjese, pastor, que esto y esto me pasa con mi marido. Yo digo, ir a darle a este hombre su regañada. Y no es que le tenga miedo, hermano. Corro seguido en mi casa para poder pegarme la corrida de usted. No es por miedo, sino por lo desagradable que es el hecho de decirle a alguien, mire, hermano, y es cierto que usted esto y esto. Y que el hombre venga, no, pastor, son mentiras de ella. La vamos a llamar a ella, pues venga para acá. Y se arme el relajo. Y yo tener que estar allí, hermano. Es lo que más detesto. Me encantaría más mejor que pasemos aquí toda la semana y yo oro por usted, le impongo manos, le bendigo, profetizo sobre su vida, que estarlo regañando. Y esto está conectado con aquel dicho de los padres con sus hijos cuando los castigaban: me duele más a ti, más a mí, que a ti, hijo mío. Entonces ya no me pegues, mamá, le dice el cipote, ¿verdad? Es bien detestable tener que corregir a la gente, tener que confrontarlo, tener que reprenderlo. ¿Pero por qué es necesario? Porque la gente sufre, porque aún teniendo pastor no obedecen. Y entonces el Señor viene a través del apóstol Pablo, con la autoridad que le ha delegado, se la transmite al pastor Timoteo y le dice: Timoteo, tenés que predicar, tenés que instar, tenés que redarguir, tenés que reprender y tenés que exhortar a ese pueblo. Por eso es que usted a veces viene y encuentra, no, qué bendición el mensaje, ¿verdad? Hoy el pastor estaba ungido. Pues sí, le di para arriba. Pero a veces sale, ¿verdad? Qué aburrido, ¿verdad? A mí hasta sueño me dio con lo que el pastor predicó. Ni le entendí, no le convenía. Yo entiendo, hermano. Yo ya fui oveja. Yo sé lo que es estar ahí. Ya le dije, no vine del cielo, voy para el cielo. Yo entiendo. Se siente incómodo cuando la palabra está siendo predicada y está tratando con nuestra carnalidad y decir: es que el pastor por mí lo está diciendo, ya le vinieron a contar. Y no es por eso, es porque ya lo viví yo, o lo estoy viviendo, o lo estoy viendo, o por cualquier cosa. Porque somos seres humanos y estamos sujetos a las mismas pasiones, a los mismos problemas, las mismas necesidades. Entonces no es un asunto de que yo predique y por cierto me cuido de predicar porque sé algo. Si no, ahorita le digo, estuviera predicando de su pecado. Yo no lo estoy haciendo, míreme. Estoy predicando de la relación del pastor con la oveja y de la oveja con el pastor. Un tema muy interesante que puede hacer que aquí sea un pedacito de cielo. Porque a partir de aquí usted va a ser obediente, temeroso, usted va a ser respetuoso, usted va a honrar, usted va a caminar en amor, mientras yo lo apaciento, yo lo cuido, yo soy ejemplo, yo lo instruyo y yo lo disciplino. Gracias por su amén, hermano. Los demás como que van a firmar ahí la retirada de la membresía. Así que, hermano, vemos que la palabra es útil para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero a nadie le gusta ser disciplinado.
Aquí en la iglesia hay pocos miembros a los que yo he disciplinado y soportado en la disciplina. La mayoría se han ido. Hombres a los que se les ha llamado la atención por X circunstancia, X conducta, pues entonces me voy. Incluso tuve un hermano que, como con el correr de los años hay algunos que me buscan para que yo sea su pastor, su mentor, quien lo guíe, pues este hermano me había buscado para que yo fuera su pastor. Y entonces un día que yo supe que él estaba haciendo las cosas de una manera incorrecta, le dije, hermano, le dije yo, para ser más concreto, su esposa había muerto recientemente y él quería establecer una relación de matrimonio bien pronto, y el hermano va a perder la iglesia, va a perder el ministerio, quédese quieto y no siga con esto. No, me dijo que cómo va a creer, me dijo, si yo que mi esposa estaba enferma, no tenía intimidad con ella y yo necesito un esposo. Y me le quedo viendo yo así, hombre, le dice, usted está más viejo que yo, le digo yo, y me sale con esas cosas, no le creo, o sea que usted es un cipote de la alabanza, el guitarrista, el tecladista, le viene a decir que se está quemando, aunque sea con una hija del diablo, usted lo va a casar, porque pobrecito, le digo, no lo va a guiar, no lo va a estorbar, no lo va a detener. Y se queda así pensando. Bueno, me dijo, la verdad es que no pienso que tenga que cortar esta relación. No la cortó. Me buscó un par de meses después y me dijo, pastor, he pensado algo. Dígame, yo contento que ya había arrepentido. He pensado algo, ya no sea mi pastor, me dijo. Estoy preparado, hermano, cuando quiera ven y me lo dice usted. ¿Ok? Y yo voy a decir, pastores me han echado, voy a decir. Así vino, bien francamente, aquí en la iglesia. Pastor me dijo, quiero decirle algo, ya no sea mi pastor. Yo me sonreí y entonces le dije, bueno, hermano, está bien, le dije. Yo sabía que él quería tomar su propio camino. ¿Sabe lo que pasó? Perdió la iglesia, perdió el ministerio y lo sacaron de la denominación. La gente sufre por no obedecer a los pastores. Que no le pase a usted lo mismo, o mejor dicho, suavecito, que no le siga pasando. Las 5 responsabilidades del pastor son apacentar, cuidar, dar ejemplo, instruir y corregir. Ahora vamos con las suyas. Vamos, ojalá que hayan amenes más emocionantes aquí. Aleluya, bendito Dios. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Lo estoy instruyendo, hermano? ¿Con los años usted ha recibido buena palabra en este lugar? Usted es responsable de hacerme partícipe de toda cosa buena. Y usted se lo ha quedado. Cuando disfruta, usted solito. Cuando hace fiesta, usted solito. Cuando tiene banquete, usted solito. Cuando celebra victoria con sus hijos, usted solito. Cuando se gana la lotería, no, si ya no juega, ¿verdad? Lo bueno, las ovejas se lo quedan solitas. ¿Cuál es la primera responsabilidad? Compartir lo material con el pastor. Ahora, esto se ve de una manera más directa, bajo el mismo punto en Corintios 9:11, cuando se habla acerca del sostenimiento económico. Es responsabilidad de las ovejas el sostener económicamente a los pastores. Eso es lo bíblico. Ahora, hay pastores que tienen que trabajar para poder sobrevivir, porque la iglesia no puede sostenerlos. Pero lo bíblico es llegar al punto donde el pastor está dedicado al ministerio, como dice la palabra con respecto al apóstol Pablo, que estaba de lleno entregado al ministerio, y eso le permite extender el ministerio, eso le permite influenciar, alcanzar muchas vidas y no solamente una congregación local. Y eso es lo que por la gracia de Dios y por la fidelidad de los miembros en la iglesia hemos podido hacer. Porque eso nos ha permitido a nosotros, a mí en lo particular, extenderme. Y así como el apóstol Pablo dijo, he despojado a otras iglesias para servirlos a ustedes, yo también he podido ser de bendición para otras iglesias porque ustedes me han sostenido. Así que esto, que es un principio bíblico que queda establecido aquí, recuerde, porque es una enseñanza que queda grabada para que cualquiera pueda verla y accesarla, y para que puedan caminar de acuerdo a estos principios y obedecerla, y de esta manera obtener la bendición de Dios. Es una verdad espiritual. Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual,
es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material. Pablo está preguntándole, miren, nosotros estamos compartiendo con ustedes la sabiduría espiritual. Estamos dándole guianza hacia la vida, hacia la sanidad, hacia la victoria. Los estamos empujando, los estamos haciendo avanzar hacia la vida eterna. ¿Es gran cosa que ustedes compartan dinero, que ustedes compartan cosas materiales con nosotros? La respuesta es no. Ahora en el verso 14 el apóstol Pablo dice que este es un principio divino. 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Entonces es un principio espiritual. Así que responsabilidad número 1 de las ovejas es compartir lo material. Gracias por ese amén emocionante, hermano. Ahora veo por qué estamos como estamos. Número 2, reconocerlo. 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahora, reconocerlo no significa, mire, aquel que está de rojo allá hablando con aquel que está de azul, ese es el pastor. Eso no significa reconocerlo. No, reconocerlo significa honrarlo. Significa tener una actitud de amor, de agradecimiento, de estimarlo, como dice ahí más adelante, que los tengáis en mucha estima y amor. Mire, yo le pregunto a usted así bien a quemarropa, ¿y usted me estima? Ya ve la respuesta. Otra pregunta, ¿y usted me ama? Acuérdese de aquella anécdota del pastor que nos compartió que el miembro llegaba al final del culto a despedirse de él y le decía: pastor, lo amo mucho. Siempre, pastor, lo amo mucho. Y un día el pastor le dijo: pues no se le nota, hermano. El que tiene oídos para oír, que oiga. La segunda responsabilidad de la oveja para quien es su pastor es reconocerlo. Ahora, esto no significa que yo quiera buscar una posición y que diga: no, hoy el pastor se torció a saber quién le metió herejías allá en Los Ángeles, ¿verdad? A saber quién le ha dado cuerda al pastor que vino con ese mensaje de cómo tenemos que tratar. Imagínate cómo se le ocurre que tenemos que mantenerlo y compartir las cosas materiales y que tenemos que honrarlo. Como que si fuera Dios, ya ese hombre se torció ya, ¿verdad? No, hermano, es un asunto del corazón. De hecho, usted mismo lo sabe por experiencia. ¿Cómo se siente usted cuando lo halagan? Usted se siente incómodo muchas veces cuando es demasiado. O sea, una cosa chiquitita está bien, pero cuando ya lo halagan y lo halagan, ya usted se siente incómodo. Lo mismo es con la honra. Usted siente: no, es que no merezco eso. Sobre todo si usted considera su condición y considera que puede hacer mejor las cosas. Entonces no se trata de que uno busque una posición, sino que se trata del corazón de aquel que da la honra. Es como los padres. Como padres no necesitamos que nuestros hijos vengan y nos digan: papá, estoy orgulloso de ti, eres el mejor papá del mundo. Y por eso este 17 de junio, valga la pena el comercial, este 17 de junio, papá, Benny Gans, Tony Romas, las carnitas de la Niachú, pues. No necesitamos la honra de parte de nuestros hijos como tal, pero ellos necesitan tener un corazón que nos honre. ¿Entendieron? No necesitamos la honra, pero necesitamos aprender a dar la honra. Entonces es lo mismo como iglesia. Yo no necesito honra. Jesús dijo: yo no busco gloria de hombre. Mira, a mí de nada me sirve que usted me dé cuerdas y estoy mal delante de Dios, hermano. Mejor usted apedréeme, acuchílleme y hágame lo que quiera y Dios me va a levantar. Y me gusta más que la gloria y la alabanza venga de Dios y no de la gente. Porque hay muchos pastores que tienen la gloria de la gente, pero tienen la desaprobación de Dios. Y es mejor tener el favor de Dios que tener el favor de la gente. Es mejor que sea Dios el que me justifique y no que la gente sea la que me justifique y Dios me acuse.
Amén. Entonces es un asunto del corazón de la oveja. Reconocerlo, estimar al pastor, amar al pastor. Y recuerde, hermano, no lo estoy diciendo por mí. Esto es una enseñanza abierta para cualquier iglesia, en cualquier congregación, en cualquier lugar. Son los principios de la palabra. Así que número 1, ¿qué tiene que hacer? Compartir lo material. Número 2, reconocerlo. Número 3, imitar su fe. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imite la fe de su pastor. Analice la conducta del pastor y analice los resultados de esa conducta. Esto está conectado con la responsabilidad de ser ejemplo. Ahora, su responsabilidad es observar la conducta. Observe mi conducta en cuanto a la reprensión. Observe mi conducta en cuanto a la disciplina. Observe mi conducta en cuanto al trato con la familia. O como alguien dijo espantado, el pastor le pega a sus hijos. Sí, les he gritado también. Y he sido serio cuando he tenido que ser serio. Entonces, pues usted tiene que considerar la conducta y ver el resultado de esa conducta. Pero luego imitar la fe. Porque como pastores tenemos que moldear al pueblo para que se levante. Si yo hablo como pollo, hermano, ¿me entiende? Si me hago como gato, me hague. ¿Me está entendiendo alguien esta mañana? Pero si le hablo de levantar las alas como las águilas, levántese en el nombre del Señor. Si le hablo de conquistar gigantes, párese y sepa que Dios está con usted. Si le hablo de ser más que vencedor, créanlo y camine en la palabra. Amén. Si ando de orgulloso que no le hablo, entonces también sea orgulloso usted. Si ando ahí haciendo acepción de personas, también usted hágalo. Porque al final usted tiene que considerar mi conducta y tiene que imitarme. Y por eso yo soy responsable de poder moldar su conducta. Pero su responsabilidad número 3 es imitar. ¿Cuál es la número 1? Rápido se les olvida, ¿verdad? Vaya acá. Compartir lo material. Número 2, reconocerlo. Número 3, imitar la fe. Número 4, Hebreos capítulo 13, verso 17. Desde aquí en adelante usted se va a poder llevar, pero de maravilla, con su pastor, porque se va a conseguir uno nuevo. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan. Por causa de mi responsabilidad de cuidarlo espiritualmente, de orar por usted, de enseñarle, de animarle, de corregirlo, porque aún la corrección es por su propio bien. Su responsabilidad es obedecer y sujetarse, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué significa obedecer y sujetarse? Significa seguir las instrucciones. De nuevo, otra vez, hay muchos que no siguen las instrucciones. Levante la voz, hermano, démosle gloria a Dios. Nada. Seguir las instrucciones, obedecer, aunque no esté de acuerdo. Sujetarse. ¿Qué significa sujetarse? Significa agarrarse a alguien y estar dependiendo de ese agarre. Suponga si usted se acuerda de las ferias de pueblo, que estaba la chicao y que estaba la chicahuita, y de ahí sale que usted se fue en la chicahuita varias veces, ¿verdad? Supongamos, una vez me acuerdo yo que pagamos ahí en Mexicano por Jonathan para que el niño se subiera en unos avioncitos. Vaya, me dijo el hombre, dele vuelta a esta palanca, me dijo. Estaba pagando, yo tenía que darle vuelta a la palanca, por no andar yendo, ¿verdad? A los lugares así más de caché, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos cuando yo era pobre, hermano. Ahora, supóngase que usted está en una rueda, pero no está dentro de la rueda,
y la rueda entra en movimiento, supongamos una chicahuita, agárrese, eso significa sujetarse, agárrese, no se suelte, y la rueda comienza a dar vuelta, y usted que si se suelta se cae. Entonces sujetarse significa estar agarrado y dependiendo de alguien, y esa es la instrucción bíblica. Obedezca, sujétese. Si yo le digo, no hermano, no es el tiempo, usted se aguanta, usted se espera, usted se subordina, usted acepta apoyar la visión, usted acepta involucrarse y encajar con la visión, usted se abstiene de actuar independientemente aún en acciones del reino. ¿Qué significa esto? Yo quiero empujarlo y he hablado tantas veces acerca de que cada uno tiene que buscar según sus dones, su posición de servicio, ir y predicar la palabra, ir y evangelizar, ir y discipular, enseñar tantas cosas. Hay algunos que han venido a mí y me han presentado los proyectos. Mire, pastor, esto es lo que quiero hacer. ¿Cómo lo hago? ¿Qué me dice? Está bien que vaya donde este pastor, donde esta iglesia. Otros solo agarran camino y después yo me doy cuenta de lo que están haciendo. Eso no es ni obedecer ni sujetarse. No, pero es que es la obra de Dios y Él no tiene que decirme nada a mí. No, no le voy a decir nada si yo no soy su pastor. Pero si yo soy su pastor, la Biblia dice, obedézcalo y sujétese. Y eso significa correr con la visión, correr bajo la dirección, correr bajo la guianza. Si usted no me toma en cuenta a mí para sus decisiones, ¿por qué yo voy a meterme después cuando tenga problemas? Y eso es lo que hacemos con Dios. No lo tomamos en cuenta, actuamos independientemente y luego, Dios mío, ten misericordia, sácame del hoyo de la desesperación, Señor, pacientemente he esperado en ti. Pues sí, pero cuando se metió en el lío no le preguntó al Señor. Y lo mismo quieren hacer conmigo. ¡Ja! Y esto de obedecer y sujetarse también incluye soportar la disciplina, la corrección. Significa aceptar que lo senté, que le quité el ministerio, no por enseñorearme, sino para que se ocupe de la palabra. Hay gente que se ha ofendido cuando los he removido de liderazgo. Hay gente que se ha resentido porque no los he tomado en cuenta. Hay gente que se ha resentido porque los trasladé a otra posición. Pero el corazón está siendo formado ahí. En esta iglesia ha sucedido muchas veces. Líderes vuelven a bajar al nivel de servidores y tienen que sujetarse a un nuevo líder que antes era su ayudante. Eso perfecciona el corazón. Eso ayuda a formar el corazón. Así que es importante. Número 4, obedecer y sujetarse. Y número 5, orar por él. Número 1, ¿cuál es? Compartir lo material. Número 2, reconocerlo. Número 3, imitar su fe. Número 4, obedecer y sujetarse. Y número 5, orar por él. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo dice, yo necesito que oren por mí. Y hermanos, si el apóstol Pablo, que era el gran apóstol Pablo, necesitaba que oraran por él, yo necesito más todavía, hermano. El apóstol Pablo tenía revelaciones tremendas del cielo. Al apóstol Pablo, el evangelio que él predicaba, Jesús mismo se lo reveló. Y él todavía viene y dice, oren por mí. Yo le digo a usted esta mañana, ore por mí. Si usted me reconoce como su pastor, yo necesito sus oraciones. Necesito que usted interceda por mi vida. Audio en el teclado. Necesito que usted interceda por mi salud. Que usted interceda por la guianza de Dios. Que usted interceda por el respaldo de Dios. Que usted ore por la provisión económica. Que usted ore por la protección de Dios sobre mi vida. Y esperaba, amén, amén, amén. Pero ahí se ve el corazón, ahí se ve que necesitamos volver a comenzar. 5 responsabilidades entonces de toda oveja con sus pastores. Creo de que en base a este mensaje muchas personas van a poder ir a su pastor y establecer una mejor relación
que va a permitir una mayor unidad dentro de las congregaciones y que va a permitir mayor bendición sobre la vida de aquellos que lo apliquen. Porque tanto yo soy bendecido al cumplir con mis responsabilidades como pastor, como cada miembro al reconocer a su pastor y cumplir con las 5 responsabilidades. ¿Cuáles son las 5 mías? Apacentarlo, cuidarlo, ser ejemplo, instruirlo y corregirlo. ¿Cuáles son las 5 suyas? Compartir lo material, reconocerme como su pastor, imitar la fe, obedecer y sujetarse y orar. En esta mano las responsabilidades mías que se traducen en beneficios. En esta mano sus responsabilidades. Ahora, si usted cuenta sus dedos y considera sus responsabilidades, ¿cuáles son las que ha estado cumpliendo? Si usted que está viendo este video puede considerar la relación que ha tenido con su pastor y analiza que ha estado llevando a cabo estas 5 responsabilidades, este día puede comenzar. Lo cierto es que la bendición vendrá por causa de hacer lo que está escrito en la palabra. Fue idea de Dios levantar pastores para que la gente no viva desamparada, para que la gente no viva en temor, para que la gente se encamine hacia la victoria, hacia la bendición, hacia la libertad, hacia una vida de autoridad, hacia una vida de abundancia. Así que es un asunto de, voy a hacer yo mi parte, Dios va a bendecirme por eso. Va a hacer usted su parte, Dios va a bendecirlo por eso. Póngase de pie y concluimos.